Mateo capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Cómo dice el verso 2? Ayúdeme, ¿cómo dice el verso 2? Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a tomar nuestro asiento, los que se pusieron de pie, y le voy a invitar para que hagamos a un lado todo lo que podamos traer en nuestra mente que hayamos aprendido acerca de esta escritura, y que dejemos que sea el Espíritu de Dios revelándonos su palabra. Y en Mateo capítulo 5 y el verso 1, ¿cómo dice el verso 1? Ayúdeme por favor, ¿cómo dice el verso 1? ¿Cómo dice el verso 1? Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El Señor Jesús, de acuerdo a lo que Mateo nos está dejando plasmado en la escritura, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, dice que viendo la multitud, está hablando Jesús, a quien se está refiriendo que vio la multitud es el Señor Jesús. Y dice que viendo la multitud subió al monte, y lo siguiente que hace es se sienta. Y dice la escritura: vinieron a él sus discípulos. Y el verso 2 dice: y abriendo su boca, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Les enseñaba diciendo. Para empezar, vamos a tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Y Jesús, lo primero que empieza enseñando, lo primero que toca y que aborda en el Sermón del Monte, tiene mucho que ver con lo que es la promesa del Padre. Y cuando estoy hablando de la promesa del Padre, estoy hablando lo que el mismo Señor Jesús dice en Lucas capítulo 24 y verso 49, donde el Señor les dice a sus discípulos, el verso 45 dice que les abrió el entendimiento el Señor Jesús para que comprendiesen las escrituras. Y de ahí en el verso 49 de Lucas capítulo 24 dice: y yo les enviaré la promesa del Padre, pero quedaos en Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Cuando Jesús empieza a enseñar en el Sermón del Monte, lo primero que hace el Señor es se sube al monte. Una vez que ve la multitud, que ve a la gente, Él sube al monte, y al subir al monte, lo segundo que hace estando arriba, se sienta. Y desde el momento que Él toma asiento, lo que quiere decir que de a partir de ese momento era una enseñanza oficial, una enseñanza que de pronto venía a establecer en la palabra del Señor. Y sentándose, dice la escritura, les enseñaba diciendo. Pero ¿qué dice el verso 3? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ponga mucha atención a lo que dice ahí: porque de ellos es
el reino de los cielos. Cuando nosotros leemos la Escritura y lo leemos en la Biblia Reina Valera, donde leemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De pronto hay cositas que vienen a cautivar nuestra mente, a llamar nuestra mente, y viene una pregunta: ¿a qué se está refiriendo? Y cuando nosotros leemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la pregunta que me hacían por la mañana, de a qué se refería o qué era lo que Jesús estaba diciendo ahí. Y vamos a leer diferentes traducciones de la Biblia para nosotros de pronto poder tener una más amplia discernimiento de la palabra del Señor. En la Biblia Dios habla hoy, el verso 3 dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Vamos comprendiendo un poquito más, y quiero de pronto, si usted me levanta la mano y me dice: hermano, vaya más lento, por favor, yo con mucho gusto, porque lo más importante es que sea Dios revelándonos esto. Y recordemos, el verso 3 de la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Aquí podemos ver o podemos comprender o entender la manera que lo está diciendo la Biblia Nueva Traducción Viviente, y nos da un poquito más de margen, un poquito más de entendimiento a lo que dice la Reina Valera 1960, porque la Reina Valera 1960 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siendo honestos, en veces queda de pronto eso: ¿a qué se referirá esto? Y vemos que la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Y luego agrega y dice: y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a ir por diferentes versiones. Vamos a ir a la Biblia hispanoamericana y dice: felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Esta es otra traducción. Y de pronto, si vamos a la Nueva Biblia de las Américas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y yo le decía lo que dice Lucas capítulo 24 y el verso 49, donde el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en Jerusalén
hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Pero cuando el Señor Jesús empieza su ministerio y empieza enseñando en el Sermón del Monte, lo primero que empieza abordando, lo primero que empieza diciendo que es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si nosotros nos damos cuenta y vamos por la palabra del Señor y vamos al libro de Isaías, capítulo 32, por favor, vamos al libro de Isaías, capítulo 32. Y leemos Isaías capítulo 32 y leemos lo que es el verso 13, 14 y 15. Vamos a encontrar que dice la palabra de, ya tiene el Señor, ya tiene la palabra del Señor en Isaías capítulo 32, verso 13 al 15. ¿Qué dice Isaías? Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que hay alegría en la ciudad de alegría, por los palacios quedarán desiertos. La multitud de las ciudades cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros, ¿qué dice ahí? Se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Ponga atención, porque aquí ya el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, está hablando que iba a derramar del espíritu sobre aquellos hombres. Y si está hablando que iba a derramar de su espíritu, es porque de pronto en lo que era el Antiguo Testamento, de pronto el espíritu de Dios no se derramaba sobre muchas personas. Son contados los hombres sobre los cuales viene el espíritu de Dios. Ojalá que me vaya comprendiendo. Son contados, no hay muchos, sobre los cuales se ha derramado el espíritu de Dios. Moisés era uno de ellos. Y cuando sentía el problema, la necesidad, llegó a pedirle al Señor que le quitara la carga y deseó morirse por lo pesado que era la carga. Y el Señor le dijo: reúneme a 70 ancianos del pueblo de Israel, en los cuales deposite del espíritu que tienes sobre ellos. Pero en realidad no había muchos hombres ni muchas mujeres que en el cual se derramara el espíritu de Dios, en el cual vinieran a sentir y que la presencia de Dios estuviera ahí. Y el Señor lo que empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, y luego dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es algo hermoso, porque lo que Jesús está viendo una necesidad, y una necesidad que hay una escasez, una necesidad de pronto que hay una pobreza espiritual en la vida del ser humano. Se recuerda lo que dice Juan capítulo 4, verso 4. En Juan capítulo 4 usted va a leer de la mujer samaritana, y en el verso 4 Jesús dice, la palabra del Señor le dice que era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario, o sea, había una necesidad en la ciudad de Samaria, había una necesidad. Y la necesidad es que había una mujer con mucha necesidad. ¿Sí me va comprendiendo? Había una mujer que tenía muchos problemas. Había una mujer que, aunque de cierta manera
una mezcla de lo que era el judaísmo, de creer en Dios, pero no solamente de creer en el Dios verdadero, sino aún también creían de pronto en lo que estaba en aquellos montes, de pronto, donde cuando esta mujer está delante del Señor Jesús, le dice: Señor, me parece que eres profeta. Eso es el verso 19. Y le dice la mujer al Señor: nuestros padres nos adoraron, nos enseñaron a adorar en este monte, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. La mujer de pronto tenía algo de parte de Dios. Ojalá que me vaya comprendiendo. Pero lo que tenía algo de parte de Dios era muy poquito. En otras palabras, podemos decir que era pobre en espíritu. Pero de esos pobres en espíritu son los que Dios está buscando para derramar de su gloria, para derramar de su poder sobre la vida del hombre y la mujer, que tengan esa disposición. Porque es algo hermoso. La mujer le está diciendo: me parece que eres profeta. Y el Señor dice en Mateo capítulo 5 verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Me gusta de pronto porque tiene una manera más sencilla lo que es la palabra del Señor. Si nosotros leemos en la Biblia, déjeme llevarlo a la Nueva Traducción Viviente. Me gusta porque nos da un contexto más entendible. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 5 y verso 3 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Oiga, y dice: y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Óigame bien. Entonces lo que estaba diciendo, Dios quiere bendecir, Dios va a bendecir a los que son pobres en espíritu y que de pronto se dan cuenta que tienen necesidad de Él. La mujer samaritana, el Señor sabe, porque Él conoce los pensamientos de los hombres antes que los pensamientos sean formados. Ya Dios los conoce, y Él sabía que le era necesario pasar por Samaria, porque había un depósito, había alguien con una necesidad, había alguien que tenía la necesidad de enriquecerse espiritualmente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y déjeme decirte, usted que está ahí frente a la televisor, déjeme decirte que no es casualidad que estés ahí, no es casualidad. Dios ha puesto este canal, Dios ha puesto este ministerio, porque hay necesidad en el Valle del Río Grande, y hay necesidad, y Dios sabe que hay necesidad, porque hay muchos hombres y mujeres que de pronto son pobres en espíritu. Pero te traigo buenas nuevas: Cristo murió, fue sepultado, resucitó con poder y gloria el del tercer día, y se levantó para enriquecernos espiritualmente, para llenarnos de Él, para enviar la promesa. Eso está precioso. Y mire, esto es algo precioso, porque el Señor Jesús dice en el verso 4 de Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Él veía una necesidad, veía a una mujer necesitada, que de pronto tenía muchas cosas, pero los mismos judíos la habían hecho dudar. O sea, tenía un poco de lo espiritual, y eso le lleva a preguntarle al Señor Jesús: ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar, y nosotros, los samaritanos, decimos que es en los montes donde se debe adorar. Y el Señor Jesús le responde: vosotros,
los samaritanos adoráis lo que no conocéis, y nosotros los judíos lo que conocemos. Pero hay algo hermoso, porque aunque conocían del Señor, estaban vacíos, estaban huecos por dentro. Conocían mucho de Dios, pero eran pobres en espíritu. Porque no es tener mucho conocimiento, es dejar que el dueño del conocimiento tome el control de nuestras vidas. Y hay algo hermoso que el Señor Jesús ve en aquella mujer samaritana, una necesidad. ¿Y sabes cuál era la necesidad de aquella mujer? No era lo material, era lo espiritual lo que tenía necesidad. Aquella mujer tenía muchos problemas. Era pobre en espíritu y tenía delante de él al que puede enriquecernos espiritualmente. De hecho, vamos a Juan capítulo 4, por favor. Usted que está en casita, que me va a estar viendo, vaya a su Biblia, por favor. Usted que me está viendo por medio de la página de Facebook, vaya por favor a Juan capítulo 4. Y vamos a dejar que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. En el verso 4, Juan, que está escribiendo, dice que le era necesario pasar por Samaria, refiriéndose al Señor Jesús. El verso 5 dice que vino a Samaria, y viniendo a Samaria, a la ciudad de Samaria, llegó a una ciudad llamada Sicar, y junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José. Y en ese lugar, de ahí había un pozo, el cual le llamaban el pozo de Jacob. Jesús, dice la palabra del Señor, cansado del camino de por donde venía. Y la verdad que yo no creo que estaba cansado Jesús. Él venía porque había una necesidad espiritual en una mujer. Había una mujer que estaba pobre en espíritu, pero dice el Señor, dando la primera enseñanza en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que aquellos que están necesitados de la vida espiritual, pero que están con una disposición de abrirle su corazón al Señor, Dios va a derramar de su presencia. Dios va a derramar del Espíritu Santo sobre aquella vida, para que de pronto de aquella vida broten ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Que se llenen de la presencia bendita del Señor. Y los que van a heredar el reino de los cielos son los que son ricos en espíritu. En otras palabras, los que se dejan llenar por la presencia del Señor, los que se dejan mover en la vida espiritual, que hacen un lado lo humano y le dan lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive por eso es los que viene el Señor, viene a levantar a su iglesia y viene a levantar a los que estén llenos del poder de lo alto. Viene a levantar a los ricos en lo espiritual, porque nos llena de lo espiritual, y al llenarnos de lo espiritual nos sumerge, nos mete ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y eso es algo hermoso. Cuando yo estaba esta mañana contestando estas preguntas, yo estaba meditando en el tema, en las escrituras, en el folleto
que nuestro pastor nos había mandado, y cómo Dios viene haciendo cosas preciosas. Porque Dios me llevaba a contestarle a ese grupito en la Ciudad de México. Y cuando les estaba predicando, cuando les estaba hablando la palabra, solamente empecé a escuchar que alguien empezó a sollozar. Y empecé a escuchar gemidos por el teléfono. Y cuando le pregunto, de pronto me comprende, hermana Susana. Dice: pastor, no puedo hablar porque tengo algo especial acá adentro. Estoy sintiendo la presencia del Señor. Y estaba gimiendo, estaba siendo llena, estaba siendo saturada por el poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Y me gusta esta versión porque dice: y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos le pertenece. La mujer samaritana, cuando está hablando con el Señor Jesús, había una necesidad en ella. Había algo en ella. Había rebeldía, había coraje. Pero había una necesidad en lo espiritual. Y delante de ella estaba el único que puede bautizar, el único que puede llenar al ser humano de algo especial, de algo divino. Alguien que puede hacer aquello. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y mira qué hermoso que dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor se sienta en el pozo de Jacob, la palabra del Señor dice que era a cierta hora del día, a la hora sexta. Y había una necesidad de una mujer, no de cosas materiales. Prueba de ello era que dejó el cántaro y se le olvidó hasta el cántaro. Porque no era una necesidad material, era una necesidad espiritual. Necesitaba el consuelo divino, necesitaba el consolador, necesitaba el Espíritu Santo de Dios que viniera sobre ella, al grado que dejó el cántaro y salió a decirle a la gente, porque de ella estaban brotando los ríos de agua viva que hablaba la palabra. Ya no era alguien pobre en espíritu, había tenido ese contacto con el Rey de Reyes, había tenido ese contacto con aquel que dice Juan: yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene tras mí, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ahí estaba aquella mujer haciendo y recibiendo algo especial. Dios la estaba repositando, Dios estaba derramando de su Espíritu sobre aquella mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Valle del Texas, te digo en este momento, hay alguien que quiere tratar contigo, alguien que quiere cambiarte. Usted que está pasando por momentos de depresión, usted que está en problema, usted que siente que ya no puede seguir adelante, déjame decirte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios quiere tratar contigo, Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere hacer algo especial en tu vida.
si eres pobre de espíritu, si tú me dices tengo poco de Dios, Dios quiere enriquecerte, Dios quiere derramar de su presencia sobre usted en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo hermoso. Yo escuchaba a la hermana solamente gimiendo, y a un lado de ella tenía un empresario que lo han invitado. A un lado de ella estaba Mario, alguien que no conoce, que no sabe, pero que tiene 3 semanas llegando cada sábado. Y seguramente se quedó impactado por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y posiblemente dijo: ¿esto qué pasa? Estos están locos. Pero yo estoy seguro que si ha estado llegando es por una razón. Y no importa que sean empresarios, no importa de pronto que no tenga nada. Hay una necesidad espiritual. Hay muchos pobres en espíritu. Y Dios quiere derramar de su gloria. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre aquellos. Esto es algo especial, porque la plática que tiene aquella mujer con el Señor, el Señor tenía una cita con aquella mujer. Había una necesidad, le era necesario pasar por Samaria. Y llega y se sienta en el pozo de Jacob. Y yo casi estoy seguro que estaba mirando hacia Sicar. Según los entendidos, los estudiosos, la ciudad de Sicar estaba a una cierta distancia del pozo de Jacob. Y en la ciudad de Sicar había muchos pozos de agua también. Pero por evadir las burlas, por evadir de pronto el señalamiento, por evadir el bullying que le hacían a aquella mujer, salía hasta el pozo de Jacob. Pero aquella mujer no sabía, no esperaba. Pero Dios sí tenía una cita con aquella mujer. Dios había preparado. Es más, dice la palabra que le era necesario. Era una necesidad que él tenía que estar en aquel lugar, porque había alguien que tenía una pobreza espiritual. Pero ahí va a estar aquel que enriquece, aquel que enriquece en lo espiritual. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Oh, hay algo hermoso en este lugar, hay algo hermoso, hay algo hermoso. El Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. El Espíritu de Dios ya empezó a trabajar en la vida de los que estamos acá. Y dele libertad al Espíritu de Dios. Deje que el poder de Dios la llene. Dile: Señor, aquí estoy, lléname de tu presencia. Algo hermoso está pasando, algo hermoso está pasando en este lugar. La presencia de Dios en lo espiritual se está derramando sobre la vida de los que estamos en este lugar. Y yo estoy seguro que también sobre usted se está moviendo el Espíritu de Dios. Yo estoy seguro que también usted está empezando a sentir algo, porque hay algo especial. Es la palabra de Dios. La palabra es poderosa, la palabra tiene poder. Y el Señor está buscando a pobres en espíritu, porque quiere derramar de su gloria, quiere derramar de su presencia sobre aquellos que son pobres en espíritu. Cuando aquella mujer sale de Sicar, Jesús ya la estaba esperando. Y cuando la mujer llegó al pozo de Jacob, escúchame bien, porque cuando aquella mujer llegó al pozo de Jacob, el Señor le pidió de beber.
Pero aquella mujer no tenía nada que darle de beber porque era pobre espiritual. Le dijo el Señor a la mujer samaritana: dame de beber. No podía darle, pero ahí tenía una enseñanza preciosa el Señor. El Señor le dijo a aquella mujer: dame de beber. La mujer samaritana, aquella mujer le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No podía darle de beber. Pero el Señor le dice: mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que brote para vida eterna y nunca más volverás a tener sed. Estaba hablando de lo espiritual, estaba hablando de enriquecernos, estaba hablando de la llenura, estaba hablando de derramar de su presencia sobre la vida del hombre y la mujer, que puedan pasar por problemas, que no encuentren de pronto el camino, que sientan que todas las puertas se les cierran. Ahí está el Señor queriendo derramar de su presencia, queriendo derramar de su bendición. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos, dele libertad al Espíritu de Dios. Deje que el poder de Dios le llene. Deje que el poder de Dios le sature. Qué hermoso. Hay veces que siento que ya no puedo continuar, porque ya Dios está haciendo algo especial. Ya Dios está haciendo algo especial. Ya Dios está llenando. Ya Dios está derramando de su presencia. Y eso comprueba que es nuestro el reino de los cielos, que antes no teníamos nada, pero ahora llenarnos del espiritual nos mete al reino de los cielos, y estamos en el reino de los cielos. Pero no queremos estar solamente, queremos estar y pasar por una eternidad en gloria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es necesario llenarnos del espiritual para que cuando Cristo venga a levantarnos, estemos listos y partir con Él y estar con una eternidad con Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La palabra de Dios es hermosa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquella mujer, el Señor le pide agua de beber y le dio una excusa, porque no podía darle agua. Pero el Señor le dice a aquella mujer: si conocieras el don de Dios, oiga bien, si conocieras el don de Dios, la gracia derramándose, el Espíritu Santo derramándose sobre el hombre, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dice al Señor: no tienes con qué sacarla. Y mira, Señor, el pozo es profundo, no vas a alcanzar el agua. Pero no estaba hablando de esta agua natural, estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Estaba hablando de derramar de su Espíritu sobre toda carne. Estaba hablando que aquella mujer
la necesidad que tenía no era lo material, se estaba vacía, había tenido muchos maridos, ninguno la satisfacía, porque el hombre no puede satisfacer la necesidad del ser humano, pero el Espíritu de Dios, cuando viene sobre la vida del ser humano, la enriquece de tal manera que no vuelve a tener necesidad de las cosas materiales, porque el Señor enriquece lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hermana, amigo, vamos a llenarnos de la presencia del Señor. Y esto es algo especial, es algo maravilloso. Y el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En aquella plática que tiene aquella mujer con el Señor, le dice: Señor, ¿no tienes tú con qué sacar el agua? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y luego le dice: ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Tenía algo de Dios, tenía un poco de Dios, pero era pobre en lo espiritual. Y Dios vio su pobreza espiritual y le era necesario llegar a aquel lugar para derramar de su presencia sobre aquella mujer. Hoy no hay nada más hermoso cuando el hombre y la mujer empiezan a beber del agua de la vida, de lo espiritual. Los problemas quedan pequeños, las necesidades ya no son nada, porque hay algo que viene a llenar la vida del ser humano, y es la presencia bendita del Señor. Por eso te decía que la manera que Dios me lo mostraba es que aquella mujer, aunque era samaritana, la promesa del Señor era que iba a derramar sobre toda carne de su espíritu. Y en la mujer había una pobreza espiritual. En otras palabras, había la necesidad de ser llena por el Espíritu Santo de Dios. Y me gusta la versión Nueva Traducción Viviente, porque dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Cuando aquella mujer está en esta plática con el Señor, y el Señor empieza a hablar con ella, le dice Jesús a aquella mujer: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y mira la necesidad. Al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando la mujer estaba escuchando aquello, le dijo al Señor: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí estaba la mujer pidiendo del agua de la vida. Ahí estaba la necesidad de la mujer.
No era el cariño de un hombre lo que necesitaba aquella mujer. No eran las necesidades materiales, pero el Señor se las puso ahí para que pudiera darse cuenta que hay algo más maravilloso, que es la presencia bendita del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay algo hermoso en este lugar. Ya yo no puedo seguir adelante. Levanta tus manos ahí donde estás, los que estamos aquí, y deja que la presencia, deja que la promesa del Señor venga sobre su vida. Porque Él dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Levanta tus manos y dile: aleluya, 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 aleluya.